Muy buenas, mi nombre es Abril Baptista y hablemos un poco sobre la vida y obra del escritor Rubén Darío. Se le conoce como el modernista hispánico estrella, ya que es él quien como tal acuña el modernismo como estilo literario. Como se dice, no fue meramente una escuela literaria, sino que representó una transformadora reestructuración de la escritura en ese entonces y mucho más en la cultura hispánica. Como puede decir aquí, se desarrolló entre 1880 y 1920 y en el contexto más hispano, más latino, la corriente fue de trascendental importancia porque es la primera revolución estética que otorgó una identidad cultural propia a la escritura que se manejaba en ese momento, es decir, mucho más poética, mucho más descriptiva y mucho más romántica. Pero yendo otra vez a sus orígenes, Rubén Darío, él nació en 1867, el 18 de enero, en Nicaragua. Aunque creció con sus tíos, ellos siempre estuvieron en una posición bastante acomodada y tuvieron el privilegio de brindarle la mejor educación, cosa que él aprovechó y tuvo sus primeros acercamientos. De hecho, la primera, el primer escrito que él hizo fue una oda al libertador Simón Bolívar y ha sido bastante reconocido por esa hazaña. Ahora, si nos vamos a la consolidación de su estilo, él pronto viaja a Chile para estudiar Derecho Público y aprender idiomas, específicamente inglés y francés. También publicó su primer libro, Azul, que es un conjunto tanto de cuentos como de poesía. Y por último viajó a España como representante de la delegación nicaragüense, dado que es el cuarto centenario tras el descubrimiento de América. Después, el apogeo estético y cosmopolitismo, que esto ocurre entre 1893 y 1907. Aquí ocurre uno de los eventos más importantes de su vida literaria, artística, profesional, ya que cumple con el sueño de ir a París y conocer a uno de los poetas más importantes para él, llamado Paul Verlaine. También publica sus otras obras llamadas prosas profanas y cantos de la vida. Y por último es nombrado como cónsul de Nicaragua en París en 1903. Ahí también conoce a su amor de vida, pero no su primera esposa. Y por último, en 1908 y 1916 regresa a Nicaragua tras bastante tiempo de ausencia y publica por último El viaje a Nicaragua como una, una buena eh, mención hacia lo que admira de su tierra natal después de estar bastante tiempo en el exterior. También se pronuncia como pacifista. Por último, lamenta su, el estado de Nicaragua y declara su repudio a Estados Unidos y finalmente fallece el 8 de febrero de 1916 en León, igualmente su país natal. Ahora, ¿por qué se le conoce a él como el arquitecto del modernismo? El impacto de Rubén Darío en la literatura latinoamericana marcó un hito que ya fue otra manera de los siguientes escritores en expresar sus ideas y también plantea el desarrollo de una búsqueda constante en cómo pueden mejorarse estos escritos. Por lo menos tres valores muy resaltantes han sido en que Rubén Darío se convirtió en el catalizador y líder del proyecto que marca una estética madura y estilísticamente en América. También Darío rompió con el dominio tradicional del octosílabo y el endecasílabo, por lo menos en poesía, y prefirió versos
poco comunes, poco escuchados. Él se denotó por la novedad. Y por último, que la crítica inicial fue polarizada, sin embargo, con el tiempo envejeció mucho mejor y ahora es una de las más valoradas en la actualidad. Esto se puede notar en Azul, su primer libro formal, que me gusta llamarlo A la puerta a un universo del estilo literario, porque esta obra, al ser la primera, también es vista como el punto de partida que le cerró una etapa en el siglo XIX de las letras españolas y originó lo que él mismo llamó sus bregas posteriores, como que este inicio de sus bregas posteriores. También los cuentos son vehículos para la crítica social, mientras que los poemas son muestras de lírica modernista pura, que estas dan un ejemplo de la renovación métrica que él mismo proponía. También critica el utilitarismo burgués, por lo menos en el cuento El rey burgués. Este marca un conflicto entre el arte y la capital. ¿Por qué? Porque en este cuento se narraba cómo un rey contrató a un artista dándole vueltas a una manivela en uno de los jardines y este únicamente fue burlado, no fue valorado. Y por último, otro cuento, o por lo menos creo que es un poema, se llama El pájaro azul, que este simboliza la evasión y la búsqueda de la belleza ideal, porque este es un cuento que relata el trágico fin de un poeta que estaba atrapado en el cuerpo de un pájaro y únicamente pudo encontrar la paz al fallecer porque no encontraba nuevas ideas. Pero ahora vamos a las conclusiones. Podemos saber que la figura de Rubén Darío se estableció como la primera corriente original dentro de Hispanoamérica. Es decir, podemos compararlo como la oveja Dolly de la literatura y crea vanguardia en un espacio donde dominaba los letristas españoles. Aparte, Rubén Darío no solo es el representante del modernismo, sino el catalizador, el modelo que hace que este estilo se multiplique en muchos otros escritores. Y por último, la influencia poética fue vasta, porque también impactó a muchos escritores a ambos lados del Océano Atlántico. Como plus, también otro escritor muy bien posicionado en este estilo es José Rodo. José Rodo también es un buen ejemplo, ya que él a través de metáforas, de otros escritos, que él, en vez de cuentos o poesía, él se basaba en ensayos. Él es nacido en Paraguay, en Uruguay, sin embargo, él se destacó por marcar desde un punto de vista mucho más político cómo podemos mejorar nuestro ser, es decir, entre un sistema político y moral, cómo podemos mejorar nuestro ser, cómo nos podemos comparar para ser mejores de los que fuimos ayer, y eso es algo que en dos de sus publicaciones más importantes, como Ariel y esta otra de acá, manifiestan cómo el ser humano puede evolucionar como puede destruirse. Así que entre su legado y en el de Rubén Darío tenemos la posibilidad de evolucionar tanto personalmente como a nivel estilístico. Muchas gracias.